Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos una sesión formidable porque nos acompaña la doctora Briseida Cobar Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ella viene de Ciudad del Carmen, entonces también gracias por el viaje, porque es un privilegio. Bienvenidas. Y déjenme contarles que parte de lo que hemos venido trabajando en la comisión de las últimas sesiones para acá, a petición de los integrantes, es que además de ver las cuestiones regulatorias que son apasionantes, pues veamos temas de práctica profesional que son altamente relevantes para el desarrollo de nuestra profesión. El sector energético apenas hace 10 años pues era todavía un apéndice del derecho administrativo como tal, hoy ya es una rama indudable de derecho con características muy propias, y dentro de ellas tiene puntos de contacto con práctica profesional que parece estandarizada y no. Entonces nos van a platicar hoy de un tema formidable que son los acuerdos de confidencialidad, que lo platicamos algunos colegas, los firmamos a diario y yo creo que casi nunca los vemos y no le estamos dando la dimensión que merece en una industria tan llena de protecciones y de cuestiones tan confidenciales como el de energética. Briseida es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Carmen, maestra en Administración, con un enfoque en comercialización estratégica por la Universidad del Valle de México. Es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto Universitario de Puebla y especialista en Derecho Corporativo, realizado en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo, participando activamente en el ámbito del sector energía, petróleo, en consultoría, administración de proyectos y contratos en el área de offshore y litigio estratégico. Funge como miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, nosotros, y actualmente es analista jurídico senior del área de energía y petróleo de la Gerencia Jurídica de Protexa Energía. Briseida, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Estamos también conectados en línea, te cuento con los capítulos de la barra en el interior, así es que también saludos a todos los que nos ven por la conexión de internet. Bienvenida. Gracias, muy amable. Agradezco mucho la presencia de todas y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hablar de los contratos o los convenios de confidencialidad. ¿Se contrata o se conviene la confidencialidad? Vamos a empezar por ahí. En el área, en las empresas actuales, o en muchas empresas, no se les da el valor suficiente a los contratos de confidencialidad. Como decía el licenciado, normalmente se firman y no se revisan, pero deben leerse con lupa y deben firmarse ya cuando estás convencido que realmente no estás atentando contra tu propia empresa. Dentro de estos contratos es bien importante la protección hacia nuestras empresas. Ustedes saben que muchas empresas, ya sean sus servicios o sus productos, son los activos más importantes de las empresas. Esto quiere decir que todos aquellos know-how, aquellos software, aquellos procesos, procedimientos, sean químicos, sean de construcción, de informática, cualquier tipo de contrato, de elemento es importante para la empresa. Aquí hay algo muy importante también en las empresas, que todo está vinculado desde los el compliance, lo que comentabas, compliance, los due diligence, porque las empresas necesitan saber con quién van a tener un vínculo comercial, con quién se van a relacionar. El proceso del due diligence o del compliance incluye muchos factores que se deben analizar: el jurídico, el fiscal, el financiero, todas las cuestiones antisoborno, anticorrupción, todas esas líneas se van analizando para poder tener un vínculo con alguna otra empresa, o al menos en la empresa para la cual laboro es así. Tú no puedes tener un vínculo comercial si tú no tienes una certeza
de con quién estás tratando, con quién te estás relacionando, porque también si tú no haces eso, puede ser que puedas perjudicar tu propio vínculo comercial, tu propio proceso. Además de que, como nuestro cliente principal es Pemex, entonces nosotros nos adherimos a todas las políticas con las que Pemex cuenta. ¿Qué es importante aquí? Como son activos de una empresa, es importante protegerlas, tener la secrecía. Normalmente en otros países tenemos leyes específicas para la secrecía, para el manejo de la confidencialidad, pero en el país no lo tenemos. Esto quiere decir que a lo mejor de alguna manera la ciencia, la tecnología y muchas situaciones avanzan, pero quizás los procesos legislativos están atrás, no terminan de llegar al mismo par, de manera que yo puedo tener una necesidad de, en algún momento me trunco, pero no puedo continuar porque los procesos legislativos no han sido completados. Entonces lo tienes que resolver de otra manera. ¿Qué otras maneras? Pues la mediación. La mediación también ha sido importante. No solo la mediación, vuelvo a repetir, compliance, los due diligence. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir vinculado y de la mano. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, cuando tú tienes o pretendes establecer un vínculo legal con alguna empresa, lo ideal es que analizas a la empresa a través del compliance o del due diligence y del due diligence. Y ya que, bueno, hay por ejemplo empresas que no quieren compartir la información, que se niegan a compartir información. Y para eso hay un proceso que es un convenio de confidencialidad específico para compartir información. De manera que las empresas se sientan seguras de a quién le están entregando su información. Posteriormente, se puede elaborar un contrato de prestación de servicios si es necesario, pero tenemos que incluir ya en todas las cláusulas de confidencialidad. Entonces, tenemos contratos y tenemos convenios de confidencialidad. Es sumamente importante que estos convenios y estas cláusulas dentro de los contratos de confidencialidad queden muy claras. No sé hasta qué punto en la experiencia de ustedes han tenido juicios o han tenido denuncias, demandas por violar el secreto. ¿Las han tenido? Sí. No, diaria no, pero Pues no. días. Nunca nos ha tocado ver un reclamo directo por tema de publicidad, sino bien el tema de confidencialidad como parte de un reclamo general y más bien es una especie de accesorio al reclamo principal, ¿no? Además de todo lo que se reclamó con moto, además se acusó violaciones de confidencialidad por un arbitraje muy específico. Nunca nos ha tocado ver ya un caso frontal donde el único tema es el tema de confidencialidad, pero sí lo hemos visto como parte de otros reclamos. Sí, en realidad eso nos está mostrando que todavía necesitamos empezar a involucrarnos con el tema de la confidencialidad, porque todavía no terminan de llegar a los juicios. De acuerdo, y finalmente pues, nunca deja por el convenio de confidencialidad. Normalmente es el primer paso que das para poder firmar o para poder empezar a discutir una transacción comercial. Correcto. Normalmente cuando lo firmas, uno, el cliente lo ve como ya firmando y no me lo comentes, como mencionaba Alfredo. Y por otro lado, pues es al principio de la relación. Entonces, normalmente temas de confidencialidad se pueden llegar a dar ya una vez avanzados los pasos siguientes, ¿no? Después de la firma de un MOU, después de la firma del contrato ya principal. Por eso es que yo creo que normalmente no se ve tanto desgaste en esa etapa, porque es la primera etapa de la negociación. Y si te sales, pues, no, pero no, bueno, en mi experiencia no nos ha tocado ver algunos temas que luego que se firma el convenio o durante la vigencia del convenio, antes de firmar algún otro documento preliminar, se llega a firmar o se llega a generar algún tema de
violación de confidencialidad. ¿Alguien más que haya tenido alguna Perdón, experiencia? ¿por qué mencionaste mediación? Porque dentro de los convenios de confidencialidad se establece la mediación. Como no quedan muy claras, ustedes saben que este contrato es científico y tú lo vas construyendo. Esto significa, digo, no es una clase de derecho, pero significa que pues no está específicamente descrito en la ley. Como no tenemos todos los elementos para saber cómo vamos a llegar a un juicio, nosotros lo hacemos antes en mediación. Bueno, no nos vamos a pelear, ven, vamos a sentarnos, lo vamos a platicar y vamos a resolverlo aquí en corto. Por eso para nosotros es tan importante la mediación, o debería de ser importante. Esperamos que ahora todos los que sean juicios, todos los que sean asuntos empiecen a mediarse antes, que el llegar a un juicio sea la última instancia y ya extrema. Que ya está acordado. Porque ya está acordado, pero si lo puedes resolver antes, mucho mejor, es menos desgaste, menos tiempo, y puedes llegar a un acuerdo muy bueno sin necesidad de pelearte, porque al menos en el área de energía, y ustedes lo deben de saber, somos los mismos, giramos nada más, entonces siempre va a ser importante no pelearnos, sino llegar a acuerdos, no tomarlo personal, y eso es lo importante de las empresas. Nosotros seguimos adelante en todas las empresas. Es complicado el tema porque yo vengo de un área en donde, nuestro cliente principal, que es Pemex, ha tenido problemas. Y entonces nosotros también, de alguna manera, tenemos que ayudarlo a resolver esos problemas y aguantar, ¿no? hasta que las cosas puedan manejarse de una mejor manera. A nosotros, por ejemplo, los convenios, los acuerdos nos han funcionado muy bien, porque vuelvo a repetir, nosotros protegemos nuestros activos. Claro que hay, no nada más en activos o cosas que vas descubriendo, en situaciones que vas innovando, los procesos también se van innovando. ¿Qué ocurre aquí en el área de offshore? El área offshore es muy especial, es totalmente atípica, es diferente. No la puedes comparar con una empresa que está siempre en la tierra, ¿no? Que siempre tenemos ya, más o menos no sabemos los procesos y podemos prever qué es lo que puede ocurrir acá, ¿no? Acá también, por ejemplo, es importante que dentro de los contratos de nuestro personal existan cláusulas de confidencialidad. ¿Por qué? Porque hay un punto importante que se puede insertar dentro de un convenio, contrato de confidencialidad, que es que los empleados, que las personas que van a manejar esa información sensible no puedan ser nuestra competencia. Y no nada más es una cuestión de contrato, es una cuestión de ética profesional. Entonces, todas esas situaciones van vinculadas al due diligence, al compliance, a nuestros contratos, a todos los trabajos que se van elaborando durante el proceso de contratación. O sea, es todo un proceso antes de llegar a un contrato de prestación de servicios. No sé si ustedes que están también en esta área tienen tienen la necesidad de aplicar esos convenios, esos contratos. No, realmente para el tema de los contratos petroleros, los temas de confidencialidad, pues vamos, ya son tácitos, ¿no? La realidad es que en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Guillermo Alfaro, director general del contencioso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mucho gusto a todos. Bueno, lo que se hace es que pues, nosotros regulamos a Pemex, nada más 460 y tantas asignaciones y 108 contratos petroleros con empresas nacionales y extranjeras. La realidad es que la confidencialidad estriba más en los planes de exploración o en los planes de desarrollo para la extracción que presentan los operadores justamente para poder llevar a cabo las actividades petroleras, ¿no? Entonces esa información sí es en donde prestan más atención y pues donde hay debida diligencia, donde hay evidentemente la función de la comisión es que haya compliance realmente, esa es su vocación principal. Y cuando llega a haber pues alguna disputa, afortunadamente no hemos tenido ninguna,
Nosotros en los contratos petroleros sí tenemos pues estas cláusulas escalonadas de mediación o posteriormente de arbitraje y demás, ¿no? De hecho, el contrato petrolero está confeccionado de manera tal que los órganos jurisdiccionales no pueden conocer ese tipo de cuestiones, salvo en materia de rescisiones administrativas. Pero te escucho con mucha atención y la realidad es que todo esto es bien interesante porque pues, estamos en la parte más fuerte de la industria petrolera ahorita, ¿no? Pero la diligencia pues está en gasolineras, está en contratos de franquicias, etcétera. Entonces es bien interesante y creo que al final del día, pues para todos nosotros que nos dedicamos al tema energético, pues estar bien actualizados en este tema, pues va a ser medular, ¿no? Y ha sido un tema que no se ha tocado. Nosotros tenemos contratos de confidencialidad desde 1940 y estamos en 2024 y no se han terminado de confeccionar. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero por ejemplo, las personas que manejan derecho familiar, ya algunas notarías empiezan a incluir o a sugerir a ciertos clientes que tengan ciertos contratos, convenios prematrimoniales donde incluyan cláusulas de confidencialidad. Sé que esto no es muy conocido en el país, pero existen 2 notarías que conozco que los han elaborado y tienen cláusulas de confidencialidad. Normalmente te casas y no firmas un contrato. No lo hacen por una cuestión, me parece que morales, ¿no? Yo me voy a casar y mi matrimonio va a funcionar. En las buenas y en las buenas y en las malas y en las peores. Pero no es así. Es ser previsor, poder dejar muy claras esas cláusulas, hacer esos contratos prematrimoniales y dejar esas cláusulas, de manera que si la relación termina, tú no tengas que decir absolutamente nada de tu pareja, de que fue tu esposo o tu esposa. Eso daría mucho trabajo a los notarios y eso nos evitaría también llegar a los tribunales, porque si tú dejas muy claro cómo va a ser tu desenlace, pues no vas a tener problemas, no te vas a desgastar tanto. Pero no tenemos esa cultura y si no la tenemos a nivel personal, no la vamos a tener a nivel empresarial. A mí lo que me alegra y me regocija es que ya empieza a haber esa importancia, hasta en un contrato laboral, como mencionaban, hasta en una gasolinera, el empleado de la gasolinera. Es que en realidad somos muy comunicativos, pero no debemos de externar nada del trabajo. Eso se debe de quedar ahí. Y eso debe permear desde el cliente, desde el empleado, desde el que barre, desde todos. Simple y sencillamente la reserva. Disculpa, ¿tienes alguna referencia de qué tanta incidencia dentro de juicios existe para reclamaciones o indemnizaciones en relación con esto? Porque va muy relacionado a que no se utilice con el efecto, porque creo que eso, no sé si existe algún tipo de estadística. No existe estadística, eso lo investigué. Realmente, al menos en el estado de Campeche, no hay uno solo. No hay uno solo, no es común, pero se puede hacer. Se puede hacer, pero además se puede reclamar por varias vías. No nada más la civil, comentaba el abogado, también puedes, normalmente pertenece siempre a alguna Cámara Nacional de Comercio, tú puedes promover una acción de competencia desleal cuando la información beneficia a alguien más y entonces tú empiezas a perder activos. Podría ser también una sanción de tipo penal por violar la secrecía, pero no se hace. No se hace porque el contrato de confidencialidad o la confidencialidad sigue siendo un formato como requisito que hay que llenar. Perdón, espera, te comento porque en mi experiencia, digo, he tenido clientes mexicanos que no quieren utilizarlo cuando se tiene que hacer y no, porque no va a pasar nada.
Y he tenido clientes extranjeros con los que he tenido que discutir, que no estoy de acuerdo con sus cláusulas, y que de pronto con la filial en Francia, y de pronto, oye, no estoy de acuerdo con esta cláusula. No es que siempre la utilizamos así, pues no estoy de acuerdo. Entonces yo no estoy porque también en contra de, y hasta que no llegamos a un acuerdo de la parte de confidencialidad, y estuvieron a su jurídico, tuvo que estar de acuerdo conmigo en Francia. ¿Por qué? Porque no estaba yo. Pero es que siempre lo hemos usado, bueno, pero esto no, esto no me parece. Es así como era el formato, no estoy de acuerdo, pero también va de mi parte. O sea, va de tu lado la confidencialidad, pero también de la mía. Entonces, he tenido los dos casos. O sea, y uno es como, es una transnacional, una a nivel mundial, tienen empresas, y le digo, pero ¿qué les pasa, no? Pues yo no sé si nadie les ha discutido nunca a ustedes como franceses, no sé. Si nadie les ha nosotros discutido, sí, pero yo sí, contrato, no y me lo que llega cambiaron, contrato que se y me revisa. cambiaron el acuerdo, el agreement, y me lo cambiaron a como yo quise. Lo estamos negociando, Sí, estamos claro. acordando, y eso es parte mío, pero es así como el formato, ¿no? Esto no me parece que está. Es así como, ahí está, no, Firma. así fírmalo. Oye, y ahí empezaste con una pregunta muy fuerte, que es, ¿la confidencialidad se contrata o se negocia? O se conviene. Aquí tú dices, oye, negocié, pero ¿cuántas veces te mandan una invitación a una RFP, estás en el concurso y te enteras del contenido del convenio hasta que estás en el proceso de aplicación? Pero porque no lo lees. No, porque no te lo dan hasta ese Ok, momento. no te lo lees. Eso sí. O sea, Eso está estás mal. concursando, en el momento del concurso, las condiciones de concurso son algunas, y ya que obtienes el contrato, la empresa te manda la papelería para firmar, y entre ello viene el NDA. Cuando ves el NDA dices, en la torre, esto está del cocol, porque respondo hasta por mi secretaria, ¿no? Porque son europeos o son, los gringos son todavía más, son más razonables, porque están Más acostumbrados a otro tipo el de Europa es más duro, muy escrito. Y si ahí dices, no, y lo quiero negociar, decir, no, pues está el segundo tirador. Entonces ahí, yo digo, ni se negoció, ni se contrató porque no me lo pagan. Es decir, bueno, contrátame la secrecía en estos términos por un 15% más, y yo encantado la vida de echarme todo el compromiso que quieras, ¿no? Ese es un problema. Y el otro, déjame anotarte, lo que está divertidísimo, es después de que firmas esas cosas, te mandan todo por WhatsApp. Por el lugar más vulnerable. Entonces estás recibiendo toda la información de tu cliente por WhatsApp y dices, oye, ¿quién es el responsable del NDA? Lo que ocurre aquí es que en un contrato de confidencialidad es un intercambio. Y yo elaboro mi contrato de confidencialidad y yo te lo envío, y tú haces tus anotaciones. Tú dices, yo hago mis revisiones y me dices, oye, yo en esto no estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo. Pero como tú construyes el convenio o el contrato, entonces tú dices, bueno, esta información la va a manejar el sujeto A y el sujeto B solamente. Entonces está bajo la responsabilidad del sujeto A, Claro. del sujeto B, del sujeto C, de quien esté. Sí. Hay otro aspecto importante que, por eso a mí no me gustan mucho los formatos de confidencialidad. Siempre se pregunta, ¿tienes alguna sugerencia con el contrato? No, pues nada más vamos a intercambiar documentación para un due diligence. Ah, bueno, el objetivo del contrato es este. Bueno, aquí también hay algo detrás que no se ve. Toda tu aparato de informática, porque trabajamos normalmente con un drive que va almacenando información. ¿Quién tiene acceso a esa información? No, pues yo tengo una carpeta compartida en donde todos analizamos la información, donde todos podemos ver información. Dices, oye, pues si nada más mencionamos al sujeto A y al sujeto B, y en una de esas, pues alguien puede sustraer la información y la puede filtrar. Y entonces ya tienes un problema. Sí. Y entonces, por ejemplo, si solamente vas a compartir información, pues ¿para qué pones una cláusula penalizadora? No la pones y dices, bueno, si yo voy a analizar o voy a hacer la evaluación due diligence en un mes, pues te pongo el plazo de 30 días y la vigencia de 1 año. Porque tampoco puedes tener, solamente la Coca-Cola creo que tiene una vigencia eterna.
y eterna es relativo, porque ellos obviamente son 2 o 3 personas solamente las que tienen bajo una bóveda la fórmula de la Coca-Cola y hay gente que ha analizado y pues ahí tienes las competencias que no saben igual. No son iguales. Es muy complicado el tema si te lo tomas realmente en serio, Sí. porque tú tienes que proteger esa información. ¿Hasta cuándo la vas a proteger? Bueno, pues si se mantiene en secrecía, pero si se hace pública, pues ya no tienes obligación sobre ella. Sí. Es un tema bien complicado. Y ahorita así de casos, para esta sesión estuve viendo algunas cosas en internet de que me encontraba y tienes redes sociales, ¿no? Es un challenge. Porque ahorita nos sacamos una foto y decimos, estuvo aquí la directora jurídica de Protexa, estuvo el abogado Herrera, del despacho no sé qué, Herrera y Sato. Herrera y Sato, perdóname. Corrigiendo. No, pues ahorita te comercial completo. Expertos en medio ambiente y energía y cinta negra, séptimo dan en agua. Y entonces en la mención Alfredo dice, fíjate que era un caso que yo tuve, una empresa que estuvo clausurada, era una comercializadora de petróleo, le quitaron un permiso, pues tampoco hay tantas y no es difícil que mi cliente sepa que estoy hablando de él. Y entonces empiezan a ver estos temas de eso violentó o no violentó en cuestiones de un artículo, en cuestiones donde estás en algún foro. Pues si estaba en academia, sí, pero salió en TikTok, eso no es academia. Sí, pero estaba en un paper de LinkedIn, pero acabó en Latinos. Entonces, tampoco tienes control hasta donde llega cualquier slip, ¿no? Y la otra es cuando, lo que tú dices, cuando el abogado, el pasante, pues aunque te firme lo que te firme, pues sale y en cualquier buena borrachera se le va ¿no? Entonces, estos slips que parecen menores, por lo menos a los mexicanos parece que no están muy preocupados, a los gringos sí, porque ahí sí son millones de dólares que te pueden fincar por una cosa de esas. En tu experiencia como encargada de custodiar los intereses de la empresa, ¿cuáles serían las expectativas que están atrás de ese NDA? ¿Dónde están? ¿Por qué estamos firmando el contrato NDA? Porque, además de lo evidente, ¿cuáles serían las cuestiones más importantes de tutela respecto de tus prestados de servicios? Hay empresas que no te dejan ni poner su logo, ¿no? Y tú no puedes ni decir que trabajas para mí, que casi es así de escondidas, ¿no? Hay otros que no, que si tú puedes poner en tu portafolio que no tengo problema. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles serían los límites? 5 más, los más valiosos de una empresa que está atrás de la razón de la vida? Creo que primero tiene que ser que cuando hay proyectos, que esos pormenores, esos detalles del proyecto no salgan. Por ejemplo, precios, materiales. En el área offshore los materiales tardan, en algunos casos, tardan mucho tiempo en llegar. Cuando tú más o menos tienes esa información o la prevés, tú puedes hacer incluso fincar ciertos materiales. Entonces tú tienes que cuidar esos precios. Sería muy complicado nombrarte muchos o varios, pero el objetivo claro de firmarlo es precisamente que todo se mantenga en secreto, que haya mucha seriedad con el manejo de la información, pues para que no pueda arruinar tu negocio, para que no pueda el competidor o el cliente, que a veces tenemos empresas que están como agazapadas viendo qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pueda brincar sobre tu proyecto y lo pierdas. O sea, por ejemplo, cuando hay licitaciones, hay que tener muchísimo cuidado con toda la información, incluso con el personal. También, ¿qué ocurre con esto? En el caso de la empresa para la cual trabajo, tenemos muy firmes nuestras misiones, nuestros criterios. Es muy claro que en las pláticas, las charlas que tenemos con frecuencia por parte de la empresa sobre asertividad, sobre discreción, sobre ética,
todos los valores que puedan quedar firmes en los empleados. Es una situación complicada. Todos los empleados firmamos acuerdos de confidencialidad, más que acuerdos, dentro de nuestros contratos están las cláusulas de confidencialidad, pero muchas veces no son suficientes. Entonces cada vez restringes más la información y dices, nada más la vamos a manejar 4 personas, 3 personas, para evitar que salga. Claro. Y obviamente dejas responsables a las personas que van a manejar la información, las que mencionas, y le dejas esa responsabilidad a ellos. Es un tema complicado. Yo quisiera retomar un poco el tema que comentas, porque no es únicamente el material, ¿no? Como bien dices, hay infraestructura, montar una plataforma que cuesta millones de dólares. El tema de las fórmulas, incluso fórmulas para llevar a cabo la explotación de un pozo petrolero, la sísmica, el software que se utiliza para ver entonces, por dónde voy a ir, la caracterización y delimitación de un yacimiento. O sea, realmente para los que están o no están inmersos en la industria petrolera, pues podrían desconocer mucho de este tipo de cuestiones, e incluso para los propios servidores públicos. Digo, ya voy a tener que hacer ahí un poquito el anuncio de un tema que tuve con relación a lo que hablabas, Alfredo. Una persona se le hizo fácil subir a LinkedIn pues cierta información, ¿no? Y decir, miren, fíjense que A, B, C y D aparentemente no están logrando cumplir con cierta cuestión, ¿no? Bueno, no. Ya la comisión. Estaba en la comisión. Entonces, pues sí, no pasó ni una hora y me mandaron a hablar y oye, este cuate así y demás. Y pues tuve que hablar con él y oye, pues rompiste justamente este esquema de confidencialidad. Nosotros obviamente no operamos con un contrato de confidencialidad, la propia ley de transparencia, etcétera, pues nos obliga a resguardar y ser sigilosos con la información, que para nuestro caso pues es obviamente estratégica, confidencial, etcétera. Entonces pues lo tuvimos que pedir la renuncia y demás. No quiso, entonces sí, tuve que iniciar un procedimiento ya un poco pues más riguroso. Terminó cediendo hasta que entendió realmente que pues trascendía eso que hizo. No pasó un día y 3 operadores nos hablaron, oye, ¿qué pasó con esta situación? Y aparentemente no generaría un impacto, aparentemente se puede considerar información pública, pero es parte de ese mal tratamiento que no está acostumbrada la gente a darle esa información que se pone en su escritorio con motivo de las funciones que tienen asignadas, ¿no? Entonces es un gran punto. Y es también cultural. Claro. Hay un gran factor cultural ahí. Que tú sabes que llegas a un cargo y debes ser siempre respetuoso y muy cuidadoso con la información que recibes. No la vas a traer paseando por toda la empresa, sino es algo que tú resguardas. Héctor, por favor. Sí. Muchas gracias. Yo coincido totalmente con la complejidad de... Aparentemente son sencillos los convenios de confidencialidad, pero en mi perspectiva de litigio, hay mucho tela donde cortar dependiendo de las partes. Preguntó si conocíamos casos, aunque yo soy consultor y defensor ambiental, en las controversias ambientales siempre viene todo un paquete de reclamaciones que incluyen convenios de confidencialidad. Y, digamos, partiendo de lo básico, hay 3 rubros de confidencialidad básicamente en México que hay que cuidar, y de ahí viene su complejidad. Uno, la confidencialidad regulada por la ley de propiedad industrial en todo aquello que de conocerse por un tercero le daría una ventaja competitiva. Ahí entra todo: tecnologías, marcas, patentes, infraestructura, estados financieros, ya regulado por ley, y ya puedo referir específicamente al artículo tal, ley de propiedad industrial, todo lo que se considera confidencial. La información que no implica ventajas competitivas de conocerse por un tercero, pero que deriva de un acuerdo entre las partes, o más bien del secreto profesional abogado-cliente, en el que, aunque
des esa información, aunque no implique una ventaja competitiva, sí incumplirías una instrucción en la relación mandante-mandatario, en una relación profesional. Y en ambas, tanto la de propiedad industrial como la de la relación abogado-cliente, tu incumplimiento te lleva básicamente a daños y perjuicios. Independientemente de penas convencionales, al final de cuentas, tribunales se traducen en daños y perjuicios, en la ejecución de la pena convencional o en los daños o perjuicios. Y un tercer rubro que tiene que ver con el disclosure, con el hacer información de terceros, que lo vamos a trabajar con gringos, que luego se te olvida el Spanish. Toda aquella información que no cae en el rubro de competencia, que no cae en el rubro de desventaja competitiva, que no cae en el rubro de abogado-cliente, pero que cae en el campo subjetivo de la posibilidad del daño reputacional o moral. Son los tres grandes rubros. Y en la experiencia litigiosa, porque es complejo, pues ahí está, pues háganlo, ¿no? El problema es que muchas empresas siguen modelos de contratos extranjeros. Y ahí hay una diferencia abismal con el sistema jurídico mexicano. No tanto con los americanos, entienden bastante bien la relación México-Estados Unidos, pero, y son bastante similares en estos temas, pero los europeos tienen la idea de que todo lo que se pone en un contrato es sagrado y se va a cumplir a pie de la letra y como dé lugar. Por tanto, esos contratos influenciados por europeos, pero que se sujetan a leyes mexicanas, cuando se pretenden ejecutar, en la práctica se encuentran con muchísimos problemas. Por ejemplo, un tema de derecho familiar. Vamos a empezar con uno sencillo y luego complicado. Dos europeos se casan en México, viven en México y pactan su confidencialidad de las capitulaciones matrimoniales durante el matrimonio y en su caso después de terminado el contrato de matrimonio. Sí, nada más que en el sistema jurídico mexicano no importa tu clausulado, hay ciertas disposiciones de orden público que no pueden contravenirse contractualmente. Y unas de ellas son las excepciones precisamente a la confidencialidad. Por ejemplo, cuando se hace pública. Entonces vamos a suponer que los dos europeos se divorcian en México. Pues resulta que en México cuando se emite una sentencia, esta es pública. Oye, pero es que dijimos que no íbamos a... Pues sí, es que tu contrato dice que no hay excepciones. Bueno, pero no subsiste. Por eso la jurisdicción, si el contrato de confidencialidad se sujeta a leyes mexicanas, con independencia de todo lo que le quieren poner los extranjeros, no hay mayor problema, aguas con todas las excepciones a todo eso que quieren poner. Y un ejemplo que se nos va mucho, las sentencias. Las sentencias que causan estado se convierten, sí, porque hay una versión pública donde no aparecen datos personales. Sí, pero una vez que causa estado, aparecen, le quitan el rojito a las sentencias y aparecen, y usted googleele sentencias, por ejemplo, del sector energético ahorita, y los van a ver completitas de cabo a rabo. Entonces, vamos a suponer que el abogado que litigó un asunto en la defensa de una empresa energética o subcontratista de una energética, que son muchísimos más, y se publica la sentencia, causa estado, se publica causa estado, y un día, oiga, licenciado, ¿podría comentar, no se la barra el caso? Claro que sí, ¿cómo no? Y les platico el caso, y aquí está dice, oye, tenemos un convenio de confidencialidad, cuate. Sí, sí, sí. Y dice que bajo ninguna circunstancia podrías hacerlo. Bueno, una lo aclaramos, la otra lo vamos a tribunales. Lo aclaramos, ley mexicana te dice que hay una excepción cuando es pública. En caso de las sentencias, en casi todos los litigios que he participado que involucran confidencialidad como parte de un paquete de reclamación, no solamente, yo nunca he visto uno solo de confidencialidad, sino que va pegado a temas mercantiles, ambientales y de daños. Y por el lado de la sentencia, digamos, lo más frecuente que es atacar a un abogado que presta servicios profesionales es porque escribió un artículo, porque dio una conferencia banquetera, o de alguna manera se le vincula con un caso del cual tenía el deber de hablar. Sí, tienes deber, incluso ético, de confidencialidad, pero también en tanto esto no sea público.
Y si son miembros de la barra, nuestro código de ética establece expresamente el deber de confidencialidad, que si bien no está regulado bien o suficientemente en la legislación mexicana, para las empresas del sector energético que contraten un abogado barrista, no sería mala idea que en su clausulado dijeran que el profesionista se obliga además a cumplir con el código de ética del colegio de abogados al que pertenece, porque tienes otra acción. En caso de que ande muy platicador sobre esos temas, lo puedes traer a la Junta de Honor, que puede ser un precedente para tu juicio o tu mediación, y que claramente sí está regulado, pero también las excepciones, que son muy similares a la... Pero otra vez, aguas con los asegúnes. Las capitalizaciones matrimoniales en México tienen muchas excepciones. Yo he visto muchos contratos con influencia europea y de veras creen que van a aplicar, o sea, que lo pueden ejecutar en México. De cómo no se han enfrentado a una abogado litigante en México que les puede pitorrear de todo eso. Pero claro, con la idea de siempre favorecer el mejor interés de nuestros clientes, pues hay que anticipar y advertirles. Está bien, nada más ten en cuenta que hay cosas que no puedes impedir. Si se hacen públicas, ya ves de la prensa una sentencia, que curiosamente las sentencias salen primero en periódicos, antes que en el portal del Poder Judicial, y el sector energético es un buen ejemplo. Todas las batallas legales que se han dado, sobre todo a nivel constitucional, todo está en internet, todo está publicado. Entonces, los convenios de confidencialidad con todos los abogados que litigamos esos temas, guardamos silencio, pero si alguien hablara los detalles de ese litigio que están en esa sentencia, entonces no podrían sancionarte o les estaría cuesta arriba que procediera. Con esto confirma la complejidad, porque tenemos prescripciones generales y el sistema jurídico mexicano con una cantidad de excepciones. O sea, si tú le sigues rascando, le vas a encontrar por lo menos una docena de excepciones. Entonces, coincido contigo, es muy complejo. No es un formatito que muchos acostumbran, sino que es un traje a la medida, que digamos, dependiendo de la peligrosidad, de lo sensible de la información que manejas, habrá ciertas medidas que podrás adoptar, ya sea porque pues a lo mejor no es muy claro que si es propiedad industrial, pero si lo puedes meter ahí de alguna manera, quedaría más seguro la defensa de esa información. ¿Por qué? Porque la consideramos que daría una ventaja competitiva si los conocen terceros. Porque también mis estrategias de defensa en el litigio son una ventaja competitiva. Todos perdieron el amparo y yo lo gané, pero no lo puedes dar a conocer. Déjame esa ventaja. Entonces, hay muchas mañas, perdón la expresión, sí, para proteger la información, no necesariamente como lo encajoné, a la luz, perdón el tiempo, pero coincido, es sumamente complejo y hay que verlo con ojos de abogado del diablo a la luz del litigio cuando se quieren ejecutar en cualquier sentido, para tener un buen entendimiento entre las partes. Sí, por eso comentaba que las necesidades no están a la par de los procesos y cambios legislativos. Desafortunadamente se han concentrado en asuntos que no nos benefician a los demás porque no vamos a la par. Nosotros estamos adelantando y ellos siguen rezagándose, y entonces tenemos que adaptarnos a lo que hay, y en ese adaptarse a lo que hay pues tenemos esa serie de excepciones y de problemas que no podemos terminar de concretar. Y además habrá muchos otros aspectos, como por ejemplo la cuestión económica. ¿Cómo te sanciono yo si tú ganas 10 pesos al mes y violaste la confidencialidad? ¿Cómo te sanciono si me ocasionaste un daño de 20? No es congruente. Son todos esos detallitos que no están claros porque no hay ninguna ley que los diga. Entonces, ¿qué haces? Pues vas, así como construyes tus cláusulas, vas tratando de construir la mejor manera de que ambas partes, pues, si no bien quedan a la par, por lo menos no sea tan duro el golpe en el caso de alguien que tiene que pagar. Nuestros vecinos, los gringos, pues ellos tienen seguros para todo. Claro. Nosotros no tenemos seguro para nada. Tú pides una fianza y no quieren darte una fianza. Tenemos un problema cultural
tremendo, y ya nada más para no decir que es que los procesos legislativos no funcionan porque no tienen la preparación ni la visión para poder hacer cambios de fondo. Totalmente de acuerdo. Hay ciertas reglas sagradas no escritas que los abogados debemos cumplir, como por ejemplo nunca preguntarle a un testigo por qué. Esto sabes, hay en películas, pero así como esa regla, hay una, nunca puedes dar un servicio a una empresa si no la investigas, y viceversa. La empresa no puede contratar a un abogado si no te investiga. Una fuente interesante, con independencia de la capacidad económica del profesionista, yo creo que aunque hay seguros en México, no es la costumbre, no olviden los colegios de abogados. Si vas a contratar aquí a un especialista en temas de energía, por ejemplo, y el colega es barrista, bueno, puedes llamar a la barra mexicana y preguntar, oiga, don fulano de tal, ¿tiene algún o ha tenido algún procedimiento en la Junta de Honor por violaciones a convenios de confidencialidad? No más, te van a decir que no, pero ¿y qué tal si una vez te dicen que sí? Oye, aunque tenga toda la capacidad económica, si ya se tropezó una vez con esa piedra, pues ya sabes la regla de oro, pues se vas a volver a tropezar. Me refiero a que los colegios de abogados a los que, aunque no, la colegiación es obligatoria en México, sí se lleva un registro, por lo menos en este colegio, de estas. Los asuntos son confidenciales cuando están suscritos, pero cuando concluyen son públicos. Pero cuando concluyen y se confirmó que hubo una violación al código de ética, es público. Si no hubo violación, no se hace público porque afectaría el honor y el prestigio del mismo acusado. Pero si se confirma que la violación efectivamente se dio, entonces se publica en nuestra página de internet y en la revista El Foro. Pero cualquier persona, cualquier empresa, lo ha puesto. Yo les sugiero a mis clientes, porque siempre te dicen código de conducta de la empresa para proveedores, y generalmente son unas vaciladas esos convenios, porque están hechos más bien para los que te venden fierros y proveedores de bienes más que de servicios. Pero les cae muy en gracia, sobre todo a su jurídico, que les digas, pero yo adicionalmente, de manera unilateral, me comprometo a cumplir con el código de ética que pueden consultar en la página BMA. Y lo ven y dicen, hijo, y ven la diferencia del compromiso que tienes, y así te vas armando de una reputación. Porque si yo no cumplo, me puedes llevar a mi colegio a una junta de honor. Y es más fácil destrozar la reputación de un abogado por un tema ético que sacarle dinero en un tribunal. Entonces, si lo que quieres, si lo que quieres es poner alguien fuera de circulación o por lo menos a cuestionar su reputación en términos del respeto a la confidencialidad de una empresa, creo que la acción ética en un colegio tendría un efecto muy grande. En Estados Unidos es al revés, porque en Estados Unidos los códigos de ética sí son derecho positivo. Aquí son convencionales o estatutarios. Pero en Estados Unidos sí los llevas a tribunales por esta violación confidencial al código de ética del colegio al que perteneces. Aquí lo llevas a una junta de honor, pues sí, no te puedo ejecutar. No, pues somos bien chismosos, nada más públicale la resolución cuando salga. Digo, lo peor que te puede hacer es que te expulsen del colegio, que no es impedimento para ejercer, pero reputacionalmente, lo único y lo más valioso, no lo único, lo más valioso que tiene un abogado es su reputación, es su prestigio, y por eso la necesidad de cumplirla. Y qué bueno que las empresas se quejen y qué bueno que nos investiguen, porque nosotros también los investigamos, pero yo creo que es parte del servicio profesional correcto, digno, y es la única manera de que, ya se vencieron los plazos y ya puedo hablar, pues no hables. Es decir, entre más discreto sea el abogado, más puntos ganas con tus clientes, porque dices, al día siguiente ya se venció el plazo, ahora sí voy a hablar. Si ya te dijeron que no, si querían, que no les gustaba, Pero es que no habría necesidad de hablar de esos temas. ¿Pero por qué? Es más, ¿sabes qué? Mi experiencia ha sido al revés. Mi experiencia ha sido empresas, por ejemplo, del sector minero, que dicen, oye, estamos haciendo una estrategia mediática y dentro de eso te vamos a incluir en unas entrevistas. Digo, pónmelo por escrito y ya acepto. Normalmente las entrevistas banqueteras de abogados a los penalistas que se pasan aparte, pero digamos, en todo lo que tiene que ver con temas transaccionales o daños, normalmente hay silencio, pero cuando hablas es porque realmente la empresa te empuja y dices, oye, el convenio de confidencialidad, no, pues una adenda al convenio de confidencialidad. Y una excepción es, bueno, cuando el cliente te autoriza, ¿no? Entonces, pónmelo por escrito, ¿no? Oye, quiero que des una conferencia que es muy común. Y pareciera que uno está dando datos, y a veces sensibles,
Bueno, incluso a lo mejor hasta podrían ponerte las preguntas que vas a Ah, no, y sí. que no te soy O consulta. nada más háblame de estos temas. Nada más, de esto no hablo. No porque te autoricen quiere decir que vas a dar información de propiedad industrial que genere desventaja competitiva. Vas a hablar de tu tema de estrategia jurídica y de la defensa y de por qué tu cliente ganó, ¿no? Pero, oye, ¿qué trabajo tienes? Es bien complicado. Pero, Sí. qué bien, qué padre. Perdón, yo nomás un instante quería agregar algo. No me entero. Los Por impuestos, favor. los impuestos, como Benjamin Franklin dijo, son dos cosas inevitables: la muerte y los impuestos. Rápido, convenio de confidencialidad entre el Instituto Mexicano del Petróleo y una empresa muy importante de Estados Unidos, de las más importantes, era un tema de software, pero carísimo. Y entonces el ingeniero me dice, oiga, yo era asesor del IMP, oiga, o sea, los del IMP dijeron, oye, hay retención del impuesto sobre la renta. Y dije, déjame ver, porque sí, en principio puede ser que sí. ¿Cuál es el tema? Ese contrato tiene convenio de confidencialidad de ida y vuelta. ¿Sí? O sea, el Instituto Mexicano del Petróleo pone que esta empresa no puede revelar las reservas de petróleos mexicanos, de todas sus reservas, ¿no? De petróleo y gas y todo eso. Obvio, ¿sí? Nomás que el otro pone que toda la información que le va a dar al Instituto Mexicano del Petróleo es confidencial, por lo que implica de propiedad intelectual, por lo que implica de transferencia de tecnología, y lo pone. Entonces, checo, le digo al ingeniero, mire, el SAT y Hacienda toman en cuenta la cláusula de venida, o sea, donde se pone que la empresa extranjera, que la empresa mexicana no va a revelar, ¿sí? Si está así, simplemente la cláusula, ya automáticamente se habla de transferencia de tecnología y hay retención. Automáticamente. El otro sí es muy importante, las reservas y todo, pero entonces agarro, yo estaba malo, había ido al SAT un día antes y Hacienda, fui al SAT y me dijeron, no, eso nunca lo vemos, así que digas, por la confianza que tenía. Pero voy a Hacienda y yo pienso que los de Hacienda me van a decir igual, porque ellos ven los tratados y todo. Por supuesto que lo vemos, Sergio, y si tienes esa cláusula, es retención automática. Me acuerdo que estaba en tu casa y me marca el ingeniero que estaba viendo ese tema porque ya le urgía, y le digo, oye, ingeniero, pasa esto. ¿Tiene usted cláusula de confidencialidad del IMP hacia allá? Sí. O sea, en principio hay retención, o sea, si el SAT se da cuenta, hay retención. Dice, ¿qué le parece si mejor retenemos? Y yo, creo que sí. Entonces, ojo, porque hay cosas que parecen muy sencillas, pero puede ser, y la cantidad era enorme, ¿no? Y hay multas, y además, la cosa terminó, pues el responsable es el retenedor, en este caso es el Instituto Mexicano del Petróleo. Sí, pero ahí el ejemplo es entre dos empresas, no es entre un abogado o un despacho de abogados. Sí, ¿no? Solo te aplican los temas de propiedad industrial, pero tal vez una forma para evitar el riesgo fiscal, y creo que normalmente es así, es que bajo el principio jurídico del que paga manda, el Pemex o el MP o el que sea, el cliente. El residente Entonces, te contrato para que me desarrolles tecnología, te contrato para que me hagas magias para tal cosa. Y tú dices, bueno, yo voy a ser el creador y quiero que me reconozcas. Yo la voy a pagar, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer una obra por encargo. Te voy a pagar tu honorario, la obra es mía. Y lo único que le reconoces es el derecho moral. Entonces, a ver, oye, la discreción es que quiero que guardes confidencial de tu... No es tu tecnología, es mía. Si tú la pagas, si es obra por encargo, bueno, si eres el creador, pero no es tu tecnología, es tecnología del contratista. Entonces, ahora es un contrato de prestación de servicios determinados. De obra por encargo. ¿Y sabes qué? No, aquí sí era muy claro ¿Sabes que qué? no iba a soltar su tecnología a esta empresa. Hay excepciones de programas, por ejemplo, Seguridad Nacional para Aeropuertos, etcétera, donde los israelitas no te sueltan nada y yo voy y lo instalo y lo pongo y es mi tecnología. Sí, pero eso no es una obra por encargo. Es una prestación de servicios y ahí se habría retenciones. Te pago las retenciones, pero no te suelto mi y es que también tecnología. eso es importante, porque hay muchas maneras hay muchas maneras de darle la vuelta para que tú puedas conservar siempre. Tu empresa que desarrollaste ese sistema, ¿Perdón? la empresa extranjera, Ajá, tú eres la empresa extranjera. sí. Es que siempre debe de haber alguna manera, siempre tienes que revisar muy bien, volver a revisar y volver a revisar. Y entonces nosotros
a bordo tenemos es como un esquema que se llama What If. Entonces, tú te preguntas Sí, muchas genial. cosas sobre ese documento y te puede arrojar muchas respuestas. Esto no lo tenía previsto, o esto se me estaba yendo. Sí. Bueno, esta es una metodología en la que se describen todo lo que posiblemente Podría podría suceder, hasta las cosas más ridículas. Dice, pero ¿qué pasaría en ese caso? No importa si es casi imposible. ¿Qué pasa si tiembla? ¿Qué pasa si se descompone? ¿Qué pasa si la presión se dispara? ¿Qué pasa? Es un tema muy de ingenieros químicos Sí, que han y adoptado. funciona muy bien. Pero es muy buena metodología porque estás preparado para todos los escenarios de ¿qué pasa si el conductor llegó borracho? ¿Qué pasa si llegó marihuana? Es que eso no pasa, no. ¿Qué pasa si tal? ¿Qué pasa si se le Eso olvida? no ¿Qué va a pasa si ocurrir. se apaga el No va a quemador de ocurrir. quién sabe qué? ¿Qué pasa si explota la plataforma? ¿Qué pasa? Es todo. Es bien reflexivo. La verdad es que... Y es para temas de seguridad, es importante. Es para temas de seguridad, pero también lo puedes aplicar en otros temas. que En funcionan. la materia ambiental, en los estudios de riesgo, que es lo más grave en un proyecto, la metodología WELL, se revisa todos los procesos industriales de cabo, desde que entra la materia prima hasta que sale el proyecto terminado, de todo, y imagínense la complejidad. Cada máquina por la que pasa el proceso, ¿qué pasa si falla básicamente? Si se va la luz, si explota, si llega un terrorista y mete una bomba, todo. Se incluye, y qué bueno, porque solo las empresas serias hacen ese Sí. trabajo, que cuesta. Y se Bueno, presta pero- mucho a bordo, Sí. sobre todo para desastres naturales, para huracanes, prevención de huracanes. Porque si estás tú Sí, contra sí, tus circunstancias. Sí, claro. Ahí tú Sí, tienes que tener... Hasta muy caso claro fortuito tienes que todo, prever. todo. Y fuerza mayor. Y en tu experiencia, Briseida, ¿qué tanto la empresa usa esos convenios? Es decir, ¿qué tanto reclaman ustedes o la industria la confidencialidad per se? Bueno, de entrada es un requisito sine qua non. De contratación. Sí, totalmente. No nada más de contratación, sino también el due diligence. Es que eso para nosotros es clave. Como les comentaba hace un momento, nosotros tenemos que saber con quién vamos a trabajar. Yo necesito saber quién eres. Si no tienes problemas fiscales que me puedan perjudicar. Entonces, ese es un requisito. Nosotros hasta este momento, afortunadamente, no hemos tenido la necesidad de reclamar ni nos han reclamado. Hemos sido muy cuidadosos. Pero eso no significa que a lo mejor no pueda ocurrir. Entonces, ahí vamos a ver ya cómo nos va a tocar. Tienes razón. Ojo, muchas veces la empresa celebra un contrato con el despacho social civil. En temas de confidencialidad abogado-cliente, en el tema ético, la responsabilidad es individual, no de las personas morales. Entonces, para la mejor, si te dicen, ¿y tu despacho se compromete? Pues sí, pero no es que la responsabilidad, el despacho no tiene responsabilidad ética, la tienen los abogados. Entonces, para el mejor interés de nuestros clientes, porque a veces hay que corregirles el convenio de confidencialidad, es decirles, oye, sí, me obligo, pero también los abogados que por parte del despacho se vean involucrados en el tema. Si puedes especificarlos anticipadamente, sí, para que tú puedas investigarlos, porque muchos abogados acostumbramos a ponerle, el servicio lo prestará A y B del despacho, y cualquier otro miembro del despacho que consideramos conveniente para... Pues sí, pero yo creo que en empresas exigentes, no, ponme la lista de personas, bueno, no le pones todos los del despacho, o sea, van a ser A y B, pero podrían ser adicionalmente todos estos. Es que los tienes Para que nos incluir. investiguen. Sí. Y evidentemente, por ejemplo, en mi despacho no solo hay abogados, sino tengo staff técnico, ingenieros químicos, etc. Y entonces te puedes comprometer a que no solo los abogados se obligan por el código de ética de la barra, sino que te comprometes a que la relación laboral o profesional que tienes con los terceros también se obliguen a prestar el servicio y confidencialidad. Y como patrón o cabeza o director del grupo de trabajo, que a veces son contratas técnicos, se comprometan a eso, ¿no? Porque el ingeniero químico dice, yo por qué voy a someter al programa de, bueno, si quieres estar en este asunto, firma el contrato. Bueno, acá la diferencia es que aquí adentro
de la empresa están los abogados. Y aquí tenemos de Claro. todo, ingenieros, físicos, técnicos, Seguro. todo hay adentro. Entonces, tenemos, digamos que esa ventaja, porque es una ventaja, en que de ahí no va a salir. También nosotros contamos con nuestro código de ética. Tenemos pláticas Sí. muy frecuentes. Es una terapia constante, es una cultura constante de la empresa para sus empleados. Perdón, habías dicho, ¿tu empresa es francesa? No, mi Ah, no, es empresa... que, no, es que en Francia sí se usa mucho el seguro. No, pero son ella 100% ella mexicana. Protexa. Yo soy ¿Perdón? parte de la Protexa de francés. Sí, Protexa es mexicana. de Sí, de sí, Monterrey. claro. Su página dice una empresa 100%. 100% mexicana. Sí, sí, no, es que los franceses sí, desde el seguro se maneja Y muy una- bien. Los franceses son insoportables. Una No caja. negocian, quieren hacer todo su manera. No, pero... No, están viendo en París. Sí, 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 pero en París no. No, Yo creo que una de las cosas que me llama la atención de temas como este, que es complejo, es que por un lado está, ¿cuáles son las expectativas de un contrato? ¿No? Yo he visto que los NDA han existido mucho tiempo, pero han tomado una dimensión muy fuerte en industrias sobre la marina, pues, ¿qué decir? O sea, es una industria de alta secrecía de muchas cosas. La energética, pues sí, en algunas cosas, los secretos petroleros son secretos a voces, ¿no? También precios, algunas cosas, pero están donde dice Héctor, que son propiedad industrial. Esas, aún sin NDA, estaríamos en un aprieto con un tema, ¿no? Los temas de propiedad industrial de mi empresa se manejan aparte y se Aparte. manejan con muchísimo cuidado. Sí, se Y comen los separados. tenemos, eso se manejan aparte. Estoy de acuerdo, ¿eh? No son indispensables en México los convenios de confidencialidad, pero facilitan la ejecución y la defensa. Sí. Sí, y es ahí donde voy para dejar esta reflexión, si me permites, Víctor, hay una expectativa subyacente, porque podemos deconstruir y decir, bueno, pues, uno es el extremo de firmemos lo que sea y en tribunal nos vemos, la otra es, firmemos pero hay respaldos, ¿no? Pero ¿cuál es la expectativa subyacente? Porque por algo los estamos firmando, por algo han tomado una dimensión, y no solo estética, ¿no? Y han pedido cada vez más también el seguro de responsabilidad civil. Ahorita ya las gaseras te están pidiendo $1 millón de responsabilidad civil para entrarle a contratos serios. Entonces, pues vas y compras la póliza. En México todo lo consigues, ¿no? Vas y compras la póliza del $1 millón de responsabilidad civil. Atrás está el NDA. O sea, SRC atrás trae responsabilidad civil. Entonces también, yo lo que estoy viendo es que hay una expectativa muy legítima de decir, oye, voy a confiar en ti, no antes diciendo mis intimidades. Oye, yo soy un profesionista, desde luego que voy a cuidar tu información. Y de este acuerdo básico, ya lo que queda en blanco y negro ya se fue quién sabe para dónde, ¿no? Justo porque en algún lado empiezan a salir algunos otros recaudos, algunas otras cosas. ¿Cómo estás viendo tú ese mercado? Yo estoy viendo que como objetivo es proteger la información sensible, que es el activo de las empresas. Pero también hay por si se descubre algo, por si se innova algo, entonces yo ya me estoy protegiendo, porque no va a ser para ti, es para mí, porque yo soy la que elabora el contrato y yo soy el cliente y la ventaja la tengo yo. Claro. Creo que todo eso está inmerso en esos contratos. Sí. Y además, vuelvo a repetir, es importante la discreción y el silencio en este tipo de contratos, de trabajos que se elaboran. Pemex, por ejemplo, impide que los que llamamos embarcados, toda la gente que trabaja a bordo, no sube celulares, no sube laptops, se utilizan las autorizadas que están ahí. ¿Por qué? Pues porque se fuga mucha información a través de... También hay temas políticos ahí, ¿no? De que mira el ducto cómo está todo podrido, y ya como lo fugan. Es No, bueno, eso. los piratas, pues, Los o sea, piratas, los piratas están pero fuertes allá en esta zona. Hay muchas situaciones. El huachicol offshore. eso también. Tremendo, sí. Sí. Víctor y... Yo lo que quería decir es que efectivamente, no obstante que la ley ya prevé ese supuestos para efectos de la propiedad intelectual industrial, las empresas que en línea confinan dentro de su debido de confidencialidad se tienen que proteger sobre todo
menos aquellas organizaciones de no hacer que tienen una cláusula penal. Y es también muy importante establecer cuál es el uso de la información autorizada. Sí, claro. Porque hay un tema de causalidad que es el tejido fino, que siempre es el problema que digas un convenio de confidencialidad. Oye, ¿cómo yo me voy a asegurar que tal persona fue quien violó la confidencialidad? Probatoriamente es casi no imposible. Porque una conversación, salvo que haya estado en ese momento, lo haya estado grabando, ¿cómo vas a llegar a un tribunal y vas a decir, oye, se violó el convenio de confidencialidad? Ah, no me digas. ¿Y cómo lo violó? No, pues lo violó. Nadie más sabe esa información. ¿Cómo voy a probar que nadie más sabe esa información? Por otro lado, también, no solamente el tema de la causalidad, sino los daños que se causan. ¿Cómo voy a cuantificar que esa conversación causó X cantidad de daños? Y dices, bueno, tengo una cláusula penal. No necesariamente por el hecho de que tengas una cláusula penal, que tengas cierta cuantificación o pre-cuantificación de daños, vas a que sean automáticamente aplicables. Ahí tenemos también un problema de, oye, si es X persona tenía autorizada este uso de información para tales efectos y no se cumplió este ciclo, entonces te estás ayudando a ti como hijas o como prestador de servicios a que tus clientes determinen cómo sí se pudo haber utilizado. Si se desvía el uso de información, entonces tendrás de cómo litigar, eso no es imposible. ¿En quién recae la carga de la prueba? Es pregunta. Quien acusa, el que acusa, prueba. Bueno, pues ahí te tocará como empresa y que violaron información reunir, y es un tema súper complejo, porque ¿cómo te demuestro que me hiciste perder $1 millón porque filtraste información? ¿Quién me va a dar esa información que me diga aquí, perdí $1 millón por tu filtración? El área de contabilidad, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Eso es sumamente difícil. ¿Qué haces? Pues te vas a lo mejor a un daño moral, los denuncias por la parte penal. Entrados en gastos, los metes todos. Sí, Y ya, entrados en todo, gastos, el que pegue. metes Todo. todo. Civil, penal, moral, sí, claro. Sí. Digo, es muy frecuente. Sí, no, por supuesto. Porque no abogado. es uno, ya entrados en gastos, le metes todo. Claro. Y Así es. ahí es donde está la semilla justamente de la parte europea, que es, se contrata o se conviene. Se supone en la semilla del NDA, estoy contratando tu silencio. La falta de tu silencio ya es una prestación. O sea, no requeriría un daño, porque para el daño no necesitas el NDA. Esa es parte de lo que sucede en México, es que conceptualmente, pues el daño es RC, eso es responsabilidad civil, eso no es un... Yo contraté que tú no ibas a decir. Si tú dijiste, suponte que porque saliste en TikTok, ya violaste el contrato de una expectativa legítima que yo pagué. Y ahí dice en mi contrato que si violamos las cláusulas me pagas $1 millón. Punto, no está sujeto a... Esta es una pena por violar la cláusula 2 que dice que tú no hablas. La expectativa del NDA es que vas a estar calladito. Si me generas daño, es daño. Si me generas perjuicio, es perjuicio. Punto. Ese está regulado itself. Aquí Sí, hay pero, un pacto que estoy haciendo contigo de... Pero en un contrato, Ajá. con independencia de daños y perjuicios, puedes imponer penas convencionales. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque te pedí... Pueden ser más interesantes Es y una te olvidas de dar Eso, los daños. es una obligación de no hacer. Y así están redactados sobre todo los europeos. Los europeos vienen muy de... una prestación tuya es guardar la confidencialidad de estos 17 incisos. Pero de todo, hasta de las direcciones de email y unas cosas ahí, Sí, que sí. está ahí en la torre. Está bien difícil. Esta obligación de no decir está penada. O sea, como tú dices, ya no está vinculada al daño. Es si tú haces un disclosure de esto, me pagas. Sonaba bien. Cuando te piden, ahora da un seguro de $1 millón, dices, vamos a volver a leer ese contratito porque se me hace que ahí está hipotecada la Es que empresa. ahí en ¿no? ese caso tendrías que tener muy claro qué es cuál es el objetivo del contrato, qué estás protegiendo, y a veces no se tiene del todo claro, porque durante el proceso van surgiendo nuevas. Así es. Y entonces lo vas a estar actualizando, vas a estar haciendo convenios modificatorios a ese contrato. Sí, el convenio de confidencialidad
es un indicio de la diligencia de la empresa. La empresa debe cumplir condiciones, por ejemplo, para créditos, para sus proyectos de infraestructura. Y una de las condiciones que te pone la banca internacional o la nacional es que ejerzas tus derechos de defensa siempre, cuando las acciones puedan afectar el patrimonio y el proyecto para el que te está prestando el dinero, y que tomes las medidas preventivas para correr los menores riesgos de tu inversión. El convenio de confidencialidad es parte de ese paquete de, pues, investiga a tu contraparte, investiga a tu abogado, investiga a tu proveedor. No es que sea necesario, pero otra vez refleja una actitud de diligencia de la empresa, de que investigó, hizo, pero sobre todo se asegura de que el prestador del servicio conoce y reconoce, porque es perito en derecho, no sé, pero fírmale que estás enterado y lo sabes. No es la panacea, pero es un elemento adicional. Y digo, no le voy a enseñar a tocar el guitarrón al mariachi, pero más allá del tema de lo que estamos platicando, perdón, pero lo bueno de hacerse viejo es que haciendo gandalla en los contratos. Lo que subyace en un convenio de confidencialidad es un interés comercial de la empresa que nos contrata por lo que puede ser su mayor riesgo, que es una competencia desleal de su abogado. Porque el abogado que se especializa tiene empresas de un sector o de algunos sectores. Entonces, no es que yo nada más tengo un cliente de energía y ya, no, espérame. El abogado conoce los más íntimos pecados de empresas que compiten entre ellas. Entonces, un factor desestabilizador en los negocios es que el abogado ande compartiendo con tus competidores Las debilidades. información, la que sea, información sensible al que, imagínense, yo estoy en materia ambiental, o sea, tengo que conocer los pecados más íntimos de cada industria, pero el día que una empresa crea que yo le dije a otra sus pecados, se acabó mi profesión. Entonces creo gran parte del convenio de confidencialidad, así lo entiendo yo, es: te voy a contratar cuando tengas abusado, no andes compartiendo esta información. Yo les voy a decir, voy a entender en pocas palabras. Olvídate de la pena convencional, olvídate de... Para mí el contrato debe estar redactado de tal manera que le quede claro al prestador de servicios que si no lo vas a cumplir te voy a hacer pedazos. No económicamente, en tu reputación, para que lo vuelvas a ejercer. Si no transmites ese mensaje, pues no, o sea, se les va a hacer muy fácil compartir, porque el verdadero riesgo de la fuga de información, de tecnología, o que tiene que ver con ventajas competitivas, en realidad la fuga es de dentro de la empresa. La información que fuga los abogados tiene que ver más bien con temas de responsabilidades por daños, esqueletos escondidos y estrategias de defensa, pero no con tecnología. Es un problema de control interno, porque la gente se va de vacaciones, la gente se va a sus casas, la gente en las plataformas puedes prohibir celulares y computadoras, pero no en las naves industriales. Y de hecho les pones una computadora a cada uno, y de hecho que todo el mundo lleva celulares. Entonces el verdadero problema de la fuga de información confidencial de carácter industrial, de copyright, es interna, es donde va. Pero no es malo que a los externos, por el tipo de información que tenemos, fiscal, transaccional, ambiental, toda clase de pecados que esto se involucra en la defensoría y la consultoría, pues queda claro que el mensaje es, y por eso ya es una rutina, rara vez, son pocos los casos que no firmas un convenio. Las empresas grandes ya como que es parte del paquete y todo lo que te piden para darte de alta, todo ese vía crucis, hay que entenderlo así y por eso el abogado dice, pues señor, yo no tengo ningún problema, es que me vas a hacer pedazos, y, pues sí, ¿cuál es el problema? A ver, piden la palabra por allá y ahorita vamos a ver. Hay un par de comentarios nada más. ¿Le pueden pasar el micrófono, por favor, para la gente que está en vivo? Gracias. Nosotros wiri no soy.
Acá nos alcanzan a oír bien, pero... Otra área de traslape que hemos identificado en NDAs es protección de datos personales. Muchas veces, últimamente hay una tendencia a querer regular el tema de datos personales. Nuestra postura es que no hay necesidad de hacerlo porque hay una ley que prevé esa protección y ya establece remedios para eso. Es correcto. Entonces, la pregunta hoy va un poco encaminada si ustedes ven esa tendencia y si lo regulan de alguna manera o prefieren también mejor dejarlo. Lo que pasa es que en el caso de la protección de datos personales es unilateral. Tú decides si los compartes o no. Punto. Exactamente. Sí. Ajax, por favor. Y nada más sobre el estándar de contratos de NDAs, no soy, personalmente tampoco estoy en contra de que haya un estándar, sin embargo sí tiene que atender a temas específicos de por qué se tiene que compartir la información, ¿no? Contratos petroleros es un excelente ejemplo, porque hay una cláusula de confidencialidad en el contrato que te dice que la información técnica del contrato es de propiedad de la nación, pero ni siquiera la puedes compartir. Y muchas veces del otro lado de la mesa, entre los operadores petroleros, entre las empresas participantes, pasa muchas veces que se puede llegar a compartir información con motivo de una manera, ¿no? Por ejemplo, sesiones de interés de participación, etc. Entonces, si tú no atiendes esa cláusula o firmas un estándar, no estás precisamente cumpliendo con el contrato que te dice que esa cierta información no la puedes compartir, además de la ventaja competitiva que puede llegar a. Sí. Por favor. Gracias, oye, una pregunta. En el tema de las universidades, ¿alguna recomendación que puedas hacer? Porque las universidades, un poco lo que ha venido platicando Héctor y varios de los colegas, es que en realidad, pues ahí sí, hay muy poco control de la información, porque tú contratas a un académico y el académico tiene 10 alumnos, y esos alumnos se apoyan con gente de licenciatura, ¿no? 10 alumnos de doctorado, se apoyan con gente de licenciatura, entonces ahí realmente pierdes total control. ¿Ustedes han tenido experiencia con universidades? No tenemos experiencia con universidades. Fíjate que Protexa tiene una universidad, que es la Universidad Protexa, y es para todo el personal. Pero como ya somos empleados, nosotros ya traemos esa cultura y dentro de nuestro contrato hay una cláusula de confidencialidad. Tenemos claves específicas, tus computadoras cambian de clave cada 2 semanas. Te vuelvo a repetir, es una capacitación constante. Realmente los empleados nos mantenemos durante años. No hay rotación en el área 8, es normal, eso ocurre en todas las empresas, pero digamos que el staff de la empresa, esa no se mueve. Pero, por ejemplo, contratamos al Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto de Ingeniería de la UNAM para que nos desarrolle cierta cosa. Y ese Instituto de Ingeniería yo contrato a 2 investigadores. Pero ¿cómo le hago para que en las cláusulas de confidencialidad se diga que sí efectivamente son 2 investigadores, pero que el investigador me diga, oye, y son además 10 alumnos de maestría, 2 alumnos de licenciatura? O sea, ese detalle, porque sí, lo entiendo, digo, nosotros, igual Cemex yo trabajo para Cemex, tenemos algún control de lo que estudiamos, ¿no? Pero no de con lo que tú contratas en una universidad para que desarrolle cierta línea de investigación. Entonces ahí es donde perdemos en la UNAM, en el POLI, en el TEC de Monterrey, pues tenemos total control. Sí, pierden el control. Y vas a acabar en un libro algún día. Seguro. Un académico. Sí, seguro. Sí, una tesis. Y también no podría, por ejemplo, tener al académico como responsable de la información de esos 10 alumnos. Es que está muy imposible. Pero contractualmente yo creo que sí lo puede responsabilizar. Sí lo haces. Por ejemplo, contratas al despacho B. Muy bien, sos administrador, vas a firmar el contrato. Tu despacho se obliga, a través de su representante legal, a que tú y cualquiera que se involucre, si se lo das a un tercero, se lo voy a dar clases y lo comparte y sus alumnos se ponen creativos y lo hacen público, el problema no es el alumno. El problema es el que se obligó contractualmente y al mismo compartir esa información. No puedes compartir esa información. Yo creo que todos los que siguen después de los que firmaron el contrato, la firma sigue siendo, es como la responsabilidad, dice, y si GPT hace las sentencias, entonces el juez ya no es responsable. Claro que es responsable. Si el abogado hace su demanda con GPT y no la leyó y presentó pruebas babosadas,
pues el que la firmó es el responsable. Entonces yo creo que no importa cuántas personas hay en la cadena, es de ver quién fue el que firmó, ¿no? O sea, a ver, al que voy a hacer pedazos es a ver, yo no sé cómo le llegó a tu clase, pero tú me firmaste un contrato de confidencialidad y ahora está en los medios. Y el único que la tenía eras tú. Normalmente cuando uno contrata con institutos, con el instituto, con las academias, ellos hacen la distinción y separan cuando van a dejar la propiedad de derechos de autor y dicen se nos autoriza para publicación o no se nos autoriza para publicación, sí. Y todo es propiedad de obra por encargo y no puedes tocar esta investigación. Y eso es casi siempre, y si no lo hace, cuídalo. Normalmente yo hago contratos con gobierno y entonces siempre se cuida para que el gobierno sea el propietario, entonces siempre se cuida y se cuida de que se libere. O sea, no es propietario de nada y no tiene derechos de nada. Todo es propiedad del gobierno y se le especifica en una cláusula. Sí. No, Sofía, pero tengo una pregunta. ¿Usted cómo ha visto en la práctica el tema de la confidencialidad y protección de datos personales con los notarios? Porque, o sea, para protegerte tú como firma o como abogado, porque muchas veces te piden datos sensibles de tu cliente y a veces pues no está ni siquiera respaldado en ley y su justificación es como, pues porque así lo pedimos, así necesitamos pues, integrar el expediente y tú no tienes conocimiento de cómo lo guardan, cómo lo almacenan, quién tiene acceso y pues tú eres el responsable de estar compartiendo esos datos aunque sean tu cliente. Bueno, hay mucha información que es pública. Incluso, por ejemplo, cuando tú vas a la notaría, nosotros ya sabemos con qué notario vamos a trabajar. Desafortunadamente también entre los notarios hay algunos con los que dices yo con estos no trabajo jamás, no voy y sabes con quién. Y el mismo notario que es responsable, él es el que protege mucha de la información. Nosotros no hemos tenido una mala experiencia en un reclamo porque se hayan expuesto datos personales. No hemos tenido una sola queja hasta este momento. ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a tener un problema de ese tipo? Pues tendríamos que solucionarlo, evidentemente, pero no hemos presentado ningún problema. O sea, pero también como que me preguntaba más por si ustedes como que celebran algún convenio o alguna carta de instrucción con los notarios o simplemente sí, como que ya se acostumbran a trabajar. Sí, nosotros tenemos un contrato firmado con la notaría y, por ejemplo, para cada servicio hacemos una solicitud. Es así. ¿Por qué? Porque esa solicitud pues, va a estar respaldada también en cuando me llegue la factura y a lo mejor yo brinque y digo, oye, pero, no, mira, aquí está la solicitud. Tú me solicitaste una notificación notarial y esto es lo que cuesta, pero siempre va a haber. Sí, conforme a la ley de protección de datos personales, el notario es responsable. El día de ayer firmé una escritura con mis hermanos, la copia de un inmueble, y me dio mucho gusto que el notario nos hizo firmar una dentro de la escritura. Ahora le agregan una parte donde autorizas el uso de tus datos personales exclusivamente para efectos de la escrituración. Eso quiere decir que este documento que va a ser público, porque va a estar inscrito en el registro público de la propiedad, va a tener que cancelar datos personales, teléfonos, domicilios, como las sentencias públicas, las escrituras a partir de la entrada en vigor de la ley de protección de datos personales. Va a haber versión pública, porque no puedes evitar, cualquiera puede checar el registro público de propiedad, pero sí protege los personales. Y esto fue en Pachuca, no fue en la Ciudad de México. Entonces, no sé si todos los estados ya lo están haciendo, pero lo están implementando. Sí. Pero si no tienes convenio como abogada, cualquier escritura, poder o lo que sea, recordarle al notario que te ponga en una carta por separado o en el mismo texto de escritura tu autorización para uso de manejo de datos personales. No tanto para asegurarse el mal uso, sino para que eviten la versión pública, para esos efectos. Y con eso ya quedas. Pero el año pasado yo no veía eso en las escrituras en la Ciudad de México. Se está implementando. Pero creo que a partir de este año ya lo están, empezó por presión del INAI. Que espero no desaparezca. Oye, Víctor comentaba un tema muy importante que no hemos platicado, el tema de la responsabilidad penal asociado a, parece que no tiene relación, ¿verdad?
Ahorita Saludos vamos para del allá, diablo, pero Esparza pidió siempre le palabra. No, perdón. No te preocupes. No, lo que pasa es que el tema específico de hoy, que es, a mí me interesa saber de estos convenios de confidencialidad, qué particularidad tienen en el sector energético en la práctica, porque son dos puntos. Aquí la parte del objeto, porque la cobertura es la parte de proyectos con una envergadura de varios aspectos: tecnológico, manejo de propiedad intelectual muy específica y cantidades de dinero impresionantes que cómo se pueden hacer efectivas. No es lo mismo que en una cuestión familiar, en una cuestión civil, que se pueden cuantificar, y que aquí, o sea, aún cuando en la práctica es lo que yo quisiera preguntar aquí, ¿qué es lo que los caracteriza en estos convenios? Porque para hacerlos efectivos aquí, si lo vemos en la práctica de todo lo que hemos platicado, pues se vuelven imposibles. Aquí se volvería, o sea, al infinito. ¿Por qué? Porque la parte de una responsabilidad por un proyecto de $1,000 millones, o sea, y con un daño de por lo menos 800 o 500 o lo que se cuantifique, se vuelve el incobrable, ni matando a la persona en pedacitos y volviéndola a pegar, se vuelve a ser efectivo. Para que se vuelva efectiva, ¿qué es lo que lo caracteriza a estos convenios en este sector? Ok, las cláusulas de penalización. Créeme que después de ver una cláusula de penalización alta, no vas a cuidar todos los elementos. Cierto que puedes exceder la cantidad y nosotros no hemos tenido problemas en ese aspecto, pero nos protegemos de alguna manera. Al final el proyecto tiene que continuar. La continuidad del proyecto no puede parar, pero sí protegemos esas cláusulas. Más bien tenemos esas cláusulas que protegen al proyecto. Son cláusulas muy altas. Incluso es procedente la acción penal. Sí, claro. Negligencias o falta de diligencia del abogado. Lo que le comentaba al abogado hace rato, que pueden ser situaciones también de mediación. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque al final me puedo ir a pleito. No sé cuánto tiempo me voy a llevar, pero primero quiero arreglarlo. Vamos a platicarlo. Claro, porque ante lo imposible a lo imposible nadie está obligado. Nadie está obligado. Y además siempre si yo llego contigo como trabajador, como tecnólogo, que ya llego para que sea contratado para ser un prestador de servicios, para ser un abogado, para ser un prestador de servicios con una empresa, y yo veo una cláusula de ese tamaño y digo, imposible de cumplir, me da risa y digo, si soy un bandido, me importa muy poco y le doy la vuelta porque es imposible de cumplir. Entonces, ahí ese es el punto, porque este es el sector, uno de los sectores más delicados para poder, o sea, se vuelve imposible. A eso voy. ¿Cuál sería en la práctica la efectividad? Porque podemos platicarlo y podemos ponerlo, así es, que sea efectivo. Sí, el objetivo es que siempre lo vamos a negociar. No vamos a llegar al extremo de pelearnos, porque siempre va a haber una mediación, va a haber una plática antes. De alguna manera lo tenemos que resolver, porque tú eres mi prestador de servicios y mi contrato no está contigo, en realidad está con Pemex. Entonces, de alguna manera yo soy responsable, pero lo tengo que arreglar contigo porque tú y yo tenemos un contrato maestro firmado. Pero además en la práctica nunca te van a poner una penalidad ni siquiera cerquita del monto del negocio. Imposible, eso ni en Estados Unidos lo hacen. Ni lo necesitan. Digo, si cometieras una irresponsabilidad como para causarle un daño de ese tamaño a la empresa, ¿sabes qué? No necesitas el convenio para que te demanden por daños y perjuicios. Y el único placer que se puede dar a la empresa es hacerte pedazos en la reputación. No te vamos a volver a contratar, seguramente. Que todo se van a encargar de que nadie te contrate en el sector, ¿no? Con independencia de la acción civil, penal, en su caso administrativa, y en la barra, que por eso también tenemos arbitraje entre clientes y abogados. Aquí en la barra, claro, hablando de abogados, pero si soy un tecnólogo, si soy un ingeniero, igual. No hay profesionista y la empresa, la profesión que sea. Sí, si soy un vendedor de bombas de tecnología y que yo mismo voy y te pirateo algo y me lo llevo. Pero fíjate, algunos ejemplos de cuando sabíamos que ibas a platicar de esto, estuve viendo qué había ahí en internet, ¿no?
No le pregunté a GPT porque dice que no sabe en los Muy bien últimos 10 hecho. años. Muy bien hecho. No está actualizado. No, y luego responde cada barbaridad, como se pero mira, por ejemplo, viene esta industria, y lo que tú dices es bien importante. ¿Qué caracteriza esta industria? Que es multidisciplinaria. No hay modo que un abogado le entre sin un ingeniero petrolero, un mecatrónico, un químico, un ambiental, un biólogo. No hay manera que le des un servicio a una empresa energética si no traes un partner que te ayude a ver cuestiones muy complejas, ¿no? Entonces, estas son, a lo mejor, espero no estar violando ningún NDA, por cierto, porque esta es una plática de café con algunos amigos, pero esto sí es un caso real. Invitan a una firma mediana, no muy grande, una firma importante, a un RFP, están participando ahí y empieza oye, échame la mano, ingeniero, aquí están los términos, tal. Uno de estos ingenieros se va con la otra firma. Es el que contrata, son las firmas de consultoría y abajo están las firmas técnicas. El técnico recibe los términos de referencia de la firma A y como es un técnico y le da servicio a varias firmas, pues se va con la firma B y le dice, oye, Briseida anda contratando esto, acá me dan el 20, tú me das el 30. ¿Qué suele suceder? Y en Paca le empiezan a pasar unas cosas. El cliente que hace la invitación del RFP hace firmar el NDA base, el inicial. Te voy a invitar y ahí firmas tu primer NDA cuando entras al concurso, luego ya el de la adjudicación. Con ese NDA, cuando le llega la siguiente propuesta, medio quiere patalear la firma y decir, oye, Briseida, es que el que se te está metiendo, pues fue una mala práctica del técnico. Pero la empresa, que evidentemente no es Protexa, es otra firma, dice, pero está padre porque está más barato. O sea, estoy cómodo. Porque me hizo circular. Por ahí hubo algo que no entendí qué pasó, pero pues me llegó aquí un conejo que me está ampliando los espectros. Como polinizó como las abejas. Pues sí, estuvo muy bien porque además es el mismo técnico que ibas a traer tú, man. Entonces, empiezan a pasar algunas cosas que también yo creo que vale la pena ver nosotros también como barra, quizás ver si impulsamos nuestro propio modelo de NDA como despachos, porque lo que está pasando también es que estas son en cascada, ¿no? Lo que tú decías, el banco te pide que te asegures, Pemex te pide que te asegures. Muchos de estos contratos son también una reacción a exigencias que vienen de aguas arriba. Y a lo mejor nosotros en la práctica no estamos generando nuestro traslado. Este es un caso que me encontré ahí investigando. Briseida nos va a hablar de qué ha habido de NDA. Empecé a preguntarle a Watts y me dijo, no, a mí me pasó esto. Otra que sucedió fue igual la misma. Contratan, está en ese momento saliendo uno de los asociados de la firma, están en el proceso de salida, le toca hacer la cotización el mismo día que se está yendo. Se fue para la firma donde estaba llegando y dijo, ¿qué crees? Ahorita le hablamos a mi compa, ¡pum! Y se llevó la cuenta. Todas son cosas que suceden, que están en este terreno de la confidencialidad, pero son que temas comunes. Claro, y que el cliente, al no tener un perjuicio, no tener un daño, pues no lo reclame. Entonces el que queda vulnerable es ahí te lo dejo nomás como para, ¿no? Se los quiere traer de que, sí, ahí la bronca es de la firma y todo eso, pero ahí estamos como firmas, creo que yo, en una desventaja porque no estamos cuidando el traslado, creo yo, ¿no? Son gajes del oficio, son los raspones de la cancha. Sí, pero oye, el tema de que comentaba Víctor penal que no hemos abordado es importantísimo por el tema de la responsabilidad penal de las personas morales. El tipo de empresas a las que yo asesoro son de alto impacto ambiental, todos los sectores, incluyendo el energético, y no hay una de ellas que no haya pisado el ejido de lo penal o cerquita de tema de delitos contra el ambiente, daños, contaminación. Y entonces es importante tener una estrategia de prevención contra delitos en materia ambiental, y una de las bases para crear una atenuante en los peores escenarios, derrame, accidente, pues accidentes pasa, ¿no? La responsabilidad ambiental a veces es inevitable, pero hay que responder por ello.
Pero en el tema penal, si acreditas que tienes un órgano de cumplimiento, compliance, y además acreditas que efectivamente está activo la realización de ciertas actividades como auditorías regulares, no solo internas, sino sobre todo externas, porque no puedes ser juez y parte y todo está bien, ¿no? Tienes que tener las dos, tienes que tener una combinación interna y externa. El convenio de confidencialidad es parte de la acreditación de la diligencia de la empresa que se vincula con el área de cumplimiento, que a veces es parte del jurídico o un anexo al jurídico o un independiente, pero sea como sea, si acreditas que tienes un área que se dedica a eso y digamos la conducta reprochable penalmente está involucrada con la información que salió, sí, ¿verdad? Seguridad industrial. Es un elemento más, pues si tengo un área de compliance, tengo un área que prevé toda clase de malos manejos, conductas inapropiadas por parte de mis contratistas, porque realmente los accidentes en las empresas son por los contratistas, ¿no? Los que llegan de fuera y se le chispoteó y le dieron un llegue al tanque, y le cayó. Entonces, una manera de cubrirse penalmente como persona moral es precisamente tener documentado. Otra razón que pareciera no ser importante, pero todo lo que es reducir penas incluso hasta el 50% para peores escenarios, peores delitos contra el ambiente, es una razón adicional para hacerlo. A veces no viene en el texto del convenio, pero los abogados Son saben. áreas que forzosamente debes de tener un área ambiental, un área de seguridad industrial, el área de compliance, el área de equity, todas las áreas las tenemos. Todas se tienen. Lo que requieras hay. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos. Y porque algún día se van a tropezar con eso. Algún día va a haber un accidente, algún día va a haber. Entonces hay que ir preparando las atenuantes. Como los seguros, esperas que nunca se necesiten, pero el día que se dan, bueno, ya estás preparado. Y haces tus ACRs y todo lo que tengas que hacer. Pues igual Pues Aidia, la sanción de empresas. danos tu cierre, estamos por terminar nuestra sesión. Tus conclusiones. Mis conclusiones son bien breves. Necesitamos que se legisle, necesitamos que queden claras las reglas de este juego, porque nuestras necesidades ya sobrepasaron las leyes. Es importante que el llamado llegue a estas personas que se dedican a legislar para que podamos nosotros tener muy claro qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y sobre todo poder concretar pues nuestros daños. Todos los daños que haya que solventar, pues se solventen y podamos quedar las partes satisfechas en cuanto a los daños que se hayan hecho. En realidad es un tema súper complejo. Mientras no tengamos regulación, seguiremos utilizando lo que hay, lo que se nos permite. Digamos que seguimos jugando con las canicas que hay, pero necesitamos leyes específicas, necesitamos a lo mejor hasta una ley de secrecía, algo especial que nos pueda decir, bueno, ya no es un contrato atípico porque ya tenemos aquí las reglas, ya nos dice A, B, C. Me parece que eso es algo que nos va a ayudar muchísimo, poder tener algo específico en lo que podamos apoyarnos, pero mientras vamos a seguir buscando y dándole la vuelta y jugando con lo que haya y en algunas situaciones ganaremos y como dijo muy bien acertadamente el abogado, vamos a demandar por todo a ver qué cae. Yo agradezco muchísimo que le hayan prestado atención al tema, esperemos que les haya servido y me voy muy contenta de haber estado aquí con ustedes.